Parte 1. El héroe de fuego, y la Madonna de invierno. La historia de Rensuke Kunigami no comenzó con el estruendo de un balón golpeando la red, sino con un rugido de vida que sacudió los cimientos de un hospital en la gélida prefectura de Akita. Aquel invierno, el aire de Akita era cortante, pero dentro de la sala de partos, el ambiente se encendió cuando Rensuke llegó al mundo, con un peso imponente de 3,85 kilogramos. El pequeño no solo era físicamente robusto, sino que poseía los pulmones de un titán. Su primer llanto fue registrado por las enfermeras como el más potente en la historia clínica del hospital. Un grito que no sonaba a sufrimiento, sino a una declaración de existencia. A pesar de ese inicio estruendoso, Rensuke creció como un niño inusualmente serio y silencioso. Mientras otros bebés lloraban por capricho, él observaba el mundo con ojos dorados cargados de una quietud profunda. Su madre, una mujer de infinita calidez, se dedicó a derretir esa coraza de seriedad. Gracias a sus mimos y paciencia, Rensuke aprendió a sonreír y a expresar sus emociones, convirtiéndose en un niño normal, aunque siempre más maduro que el resto. Cuando nació su hermana menor, Rensuke encontró su primer propósito: ser un protector. Ayudaba a su madre en cada tarea, cuidando del bebé con una delicadeza que contrastaba con sus manos, que ya empezaban a verse grandes y fuertes. Sin embargo, el mundo exterior no era tan amable como su hogar. Al entrar a la escuela primaria, Rensuke se dio cuenta de que era diferente. Su tamaño intimidaba a los demás niños. Se alzaba por encima de ellos como una montaña joven. Sumado a su timidez natural, esto creó una barrera invisible. Mientras los otros chicos corrían por el patio gritando insultos que Rensuke nunca había escuchado en su casa, él prefería la tranquilidad del aula. Sus pasatiempos no eran el fútbol ni las luchas. Él prefería dibujar con su hermana, o jugar a las casitas, recreando escenas de armonía familiar. Para Rensuke, el lenguaje ruidoso y la agresividad física de sus compañeros eran un enigma doloroso. No entendía por qué los niños buscaban el conflicto. Él solo quería un amigo, pero su apariencia de chico duro alejaba a los que buscaban juego, y atraía a los que buscaban problemas. Unos meses después de iniciar las clases, la soledad de su escritorio fue interrumpida. Un grupo de 5 niños se acercó con una propuesta que, para el ingenuo Rensuke, sonó como música celestial. Kunigami, eres el jefe enemigo. Porque eres grande, y tu cara da miedo, pareces malvado. Juega con nosotros. Rensuke, con el corazón latiendo con fuerza por la alegría de ser incluido, aceptó. No le importaba ser el villano si eso significaba tener compañeros. Se puso de pie, y con su voz seria y monótona, intentó interpretar su papel. Intenta derrotarme. Lo que siguió no fue un juego. Fue una emboscada disfrazada de justicia. Los 5 héroes se lanzaron sobre él. Los golpes de puño, y las patadas, comenzaron a llover sobre su cuerpo. Rensuke, confundido, no devolvió los golpes. Pensó que el juego consistía en resistir, en ser el pilar que los héroes debían derribar. Pero la falta de reacción de Rensuke solo frustró a los niños, quienes intensificaron la violencia. Kunigami pensó: ¿qué tiene de divertido esto? Mi mamá dice que los juegos son para reír. Pero, ellos están rugiendo como animales. El punto de quiebre llegó cuando sacaron reglas de plástico. El chasquido del plástico contra su piel comenzó a dejar marcas rojas y ardientes. El dolor físico despertó su instinto de huida. Rensuke corrió por el aula, tratando de escapar de la justicia de sus compañeros. Los niños gritaban, emocionados por el poder que sentían. Está funcionando, el villano tiene miedo. Persíganlo. Luego de una persecución, finalmente, los niños acorralaron a Rensuke contra la pared del fondo. Rensuke estaba exhausto, con los ojos empañados por la incomprensión. Miró a los 5 niños que levantaban sus reglas como si fueran verdugos. Los ojos del chico peli naranja, usualmente serios y tranquilos, estaban nublados por la confusión. No entendía en qué momento el juego de ser el jefe enemigo se había convertido en una cacería real. Y pensó: son idiotas. Estoy acabado. No hay héroes aquí. Solo yo, el villano. Los 5 héroes levantaron sus reglas de plástico azul y verde, blandiéndolas como si fueran espadas sagradas. El líder del grupo, un niño con la rodilla raspada y una sonrisa maliciosa, dio un paso al frente.
Es el final para ti, malvado Kunigami. Siente el poder de la justicia. Rensuke pensó. ¿Justicia? ¡Qué palabra tan extraña! Si esto es justicia, entonces la justicia duele. Rensuke cerró los ojos, esperando el impacto de las reglas que bajaban al unísono para asestar el golpe final. Pero, el golpe nunca llegó. En su lugar, desde un aula cercana, una voz firme, dulce, y cargada de una autoridad inesperada, y el mismo idioma claro y preciso para la situación, detuvo el tiempo. Oigan. Deténganse ahora mismo. Los niños se quedaron congelados. Rensuke parpadeó, bajando los brazos con los que se protegía el rostro. Frente a él, interponiéndose entre el villano y los héroes, apareció una niña que parecía haber salido de uno de los cuentos que Rensuke leía en casa con su hermana menor. No era alguien que él conociera. Era una extraña de cabellos rubios ondulados, y piel nívea, cuya sola presencia irradiaba una madurez impropia de su edad. Ella, educada en un hogar de valores estrictos y justicia, sentía el peso de ser la hermana mayor. Mientras caminó hacia ellos, un recuerdo cruzó su mente. El de un niño que, tiempo atrás, se había interpuesto entre ella y los colmillos de un perro callejero. Ese recuerdo era su brújula. Para ella, estos niños no eran malvados, solo eran pequeños que no conocían sus propios límites, y ella, emulando la figura materna de su hogar, decidió que era su deber poner orden. Se arrodilló junto a Rensuke, ignorando por completo la amenaza de los héroes. Oye, ¿estás bien? ¿Estás herido? Sus manos pequeñas acariciaron el brazo de Kunigami, donde el plástico había dejado marcas rojas. Luego, se puso de pie, y miró al grupo con una seriedad gélida. Chicos, es suficiente. Por un instante, el silencio reinó. Los atacantes dudaron. Ella se giró de nuevo hacia Rensuke, ofreciéndole su mano. Vamos a la enfermería. Voy a contarle sobre esto a la maestra. Rensuke la miró, paralizado. ¿Por qué? Pensaba él. ¿Por qué una desconocida arriesgaría su paz por un villano como yo? Y en ese instante, la respuesta llegó de la forma más dolorosa posible. Uno de los niños, herido en su orgullo de héroe, lanzó una regla con todas sus fuerzas. El objeto golpeó el brazo de la niña, quien soltó un pequeño jadeo de dolor. Rensuke abrió los ojos de par en par, el miedo empezando a mutar. El niño líder se burló. ¿Qué te pasa? Jugamos contigo porque estabas solo. ¿No puedes hacer nada sin una niña que te proteja? Y tú, eres la del nombre raro. ¿Pensaste que solo por ser bonita íbamos a dejar que defendieras al villano? Ahora eres su secuaz. La niña retrocedió. El dolor en su brazo era real, pero lo que más le dolía era la expresión en los rostros de esos niños. Eran miradas serias, malvadas, carentes de la inocencia que ella creía que todos poseían. El grupo gritó. Golpéenlos. Por la victoria. La violencia estalló. Dos niños sujetaron a la niña rubia por los brazos, inmovilizándola mientras otro la golpeaba repetidamente con su regla. A Rensuke lo empujaron contra el suelo, sometiéndolo, obligándolo a ver cómo la única persona que había sido amable con él estaba siendo quebrada. La niña intentó gritar, pero el dolor de los cortes en sus brazos y piernas ahogaba su voz. Miró a los niños que la sujetaban, y de repente, vio en sus ojos la misma mirada salvaje que tenía aquel perro que casi la muerde tiempo atrás. No eran niños. En ese momento, eran depredadores. Cuando una regla golpeó directamente la mejilla de la niña, dejando un corte profundo, Kunigami sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. No, déjenla en paz. Una línea de sangre roja empezó a correr por la mejilla rubia. La niña, superada por la conmoción y el ardor físico, comenzó a llorar en silencio, sintiéndose pequeña y vulnerable. En su mente, llamaba desesperadamente a aquel niño tan importante para ella, esperando un rescate que no llegaba. Pero el rescate no vino de afuera. Vino de adentro. Kunigami Rensuke dejó de ser el niño tímido que jugaba a las casitas. Su mente se puso en blanco, inundada por una ira escarlata. Con una fuerza anormal que nadie sabía que poseía, se sacudió a los niños que lo sujetaban como si fueran muñecos de trapo. Se lanzó contra los que tenían a la niña, alejándolos de un empujón violento, y entonces empezó el caos. Rensuke no jugaba. Golpeó a cada uno de ellos con una precisión y una furia devastadora.
Los niños que hace segundos se sentían poderosos, ahora lloraban en el suelo, gimiendo de dolor. Kunigami no se detenía. Estaba sobre el último de ellos, el que había herido el rostro de la niña, golpeándolo una y otra vez con los puños cerrados. La niña rubia, sentada en el suelo y temblando, miraba la escena con puro terror. El niño que ella intentó proteger se había convertido en algo que ella no podía comprender. La expresión de Rensuke estaba distorsionada por un temperamento volcánico. No era un héroe, era una fuerza de la naturaleza desatada. Finalmente, la maestra y varios profesores irrumpieron en el pasillo. El horror fue absoluto. Tuvieron que tirar de Rensuke entre 3 adultos para que soltara al niño moribundo. La niña fue llevada a la enfermería en estado de shock, con su rostro manchado de sangre y lágrimas. 2 de los agresores fueron trasladados al hospital con fracturas y lesiones en sus cuerpos. Kunigami, con los nudillos ensangrentados y la mirada perdida, fue conducido directamente a la dirección. Nunca hubo una despedida. No hubo un gracias ni un lo siento. Rensuke y la niña rubia fueron separados por el caos y el trauma de aquel día, dejando tras de sí un pasillo manchado de plástico roto y una inocencia que nunca volvería a Akita. La justicia, en el mundo de los adultos, resultó ser tan ciega y confusa como en el patio de recreo. A pesar de la verdad de Rensuke, la presión de 5 familias influyentes cuyos hijos terminaron en el hospital, pesó más que el testimonio de un niño silencioso de apariencia intimidante. Rensuke fue expulsado. La etiqueta de peligroso quedó grabada en su expediente escolar antes de terminar el primer semestre. Esa noche, el silencio en su casa era sepulcral, roto solo por la severa disciplina de su padre, quien no podía concebir que su hijo hubiera usado tal nivel de violencia. Sin embargo, cuando el castigo terminó, su hermana menor se acercó a él, rodeándolo con sus brazos pequeños. No eres malo, Rensuke. Fuiste un héroe. Ella lo dijo. Ella dijo que la salvaste. La niña rubia, antes de ser apartada por el caos, había dejado una declaración que salvó el espíritu de Kunigami, aunque no su lugar en la escuela. Ella había contado a los adultos cómo Rensuke solo reaccionó cuando la sangre corrió por su mejilla. Gracias a ese testimonio, sus padres comprendieron la verdad. Su hijo no era un agresor, era un protector que aún no sabía medir el tamaño de su propia fuerza. Su madre, mirándolo con una mezcla de tristeza y orgullo, le tomó las manos. Rensuke, tienes un don increíble, pero es como un fuego. Si no aprendes a controlarlo con reglas, quemará a todos, incluso a quienes quieres proteger. Vamos a buscar un deporte para ti. Vamos a convertir esa fuerza en algo de lo que puedas estar orgulloso. Kunigami asintió, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Agradeció internamente a su madre y a su hermana por no verlo como el villano que la escuela decía que era. Antes de abandonar esa primaria para siempre, Rensuke se detuvo frente a la oficina de los profesores. No llevaba sus libros, solo su dignidad herida. Con su voz habitual, baja y seria, hizo una única pregunta. ¿La niña rubia está bien? Rensuke no preguntó su nombre. Sentía que no tenía derecho a saberlo después de haberle mostrado una faceta tan aterradora de sí mismo. La respuesta del profesor fue un golpe final de melancolía. Su familia decidió mudarse, Kunigami. Dijeron que se irán a un país muy lejano, para llevar a la niña a una primaria más segura. Las heridas físicas sanarán, pero el susto fue demasiado para la familia. Es mejor que lo dejes así. Rensuke aceptó la respuesta sin decir más. Se imaginó a la niña en un avión, alejándose de Akita, alejándose de la violencia que él había desatado para supuestamente salvarla. En su memoria quedó grabada la dualidad de ella. Primero, la calidez de su mano acariciando su brazo. Después, el terror puro en sus ojos azules, mientras él golpeaba a los otros niños. Mientras cruzaba la puerta de salida, pensó. Fui un héroe que la asustó. Esa niña nunca volverá, pero ella fue la primera que no me tuvo miedo por cómo me veía. Rensuke Kunigami se inscribió en una nueva primaria al otro lado de la ciudad. Caminaba hacia su primer día con la espalda recta, pero con una promesa interna. No volvería a perder el control, y usaría su fuerza solo para la justicia. La niña desconocida se convirtió en una sombra dorada en sus recuerdos, una motivación silenciosa que, años más tarde, lo llevaría a buscar el balón de fútbol como su arma sagrada.
Una tarde de invierno en Akita, mientras la nieve caía silenciosa tras los cristales, la vida de Rensuke Kunigami encontró su verdadero norte. Sentado en la sala, con el eco de su reciente expulsión aún pesando en el ambiente, sus ojos dorados se fijaron en la pantalla del televisor. Se transmitía un partido de la Champions League. Vio a un delantero irrumpir en el área, ignorando los empujones de los defensas, saltando con una potencia sobrehumana para conectar un cabezazo que hizo temblar la red. El rugido del estadio fue idéntico al que él mismo emitió al nacer. En ese momento, algo hizo clic. Y con una determinación que no admitía, afirmó: quiero jugar a esto. Quiero ser un delantero. Los años siguientes fueron una metamorfosis. El fútbol no solo fue un deporte, fue la redención de Kunigami. En el campo, su fuerza física, aquella que lo había convertido en un paria en la primaria, se transformó en su mayor tesoro. Se sentía liberado al saber que podía chocar, empujar, y correr a máxima potencia sin romper las reglas, sin ser llamado malvado. Rensuke se obsesionó con la figura del delantero. Para él, marcar un gol no era solo un punto, era un acto de heroísmo, como el clímax de una película de superhéroes donde el protagonista salva el día. Desarrolló una personalidad directa, honesta y confiable. Sus compañeros de equipo en Akita lo admiraban. Ya no era el niño intimidante, era el héroe que siempre daba la cara por el grupo. Al llegar a la secundaria, su entrenamiento se volvió riguroso. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Rensuke levantaba pesas en el garaje de su casa. Disfrutaba el frío tacto del hierro y el ardor en sus fibras musculares. Su hermana menor, fascinada por su cambio, se convirtió en su inspectora oficial de músculos, colgándose de sus bíceps para comprobar su dureza. Ella exclamó entre risas: Rensuke, eres de acero. Para cuando cumplió los 16 años, Kunigami era un espécimen físico impecable. Un torso ancho, piernas como columnas de mármol, y un disparo de izquierda que se rumoreaba podía atravesar las manos de cualquier portero local. Y así, los años siguieron pasando, hasta que Rensuke recibió una beca para ir a la academia privada Seirei. La transición de ser el héroe de Akita, a un estudiante de la academia privada Seirei, fue más dura de lo que Rensuke Kunigami imaginó. En su ciudad natal, su fuerza era una leyenda. En Seirei, era solo una estadística más en un entorno donde la sofisticación y la técnica lo dominaban todo. El uniforme de Seirei Gakuen, elegante, y de corte impecable, acentuaba su físico imponente. Con casi 17 años, Rensuke era una fuerza de la naturaleza. Hombros anchos que amenazaban con tensar la tela de su chaqueta, un cabello naranja puntiagudo que destacaba entre la multitud de cabellos oscuros y ordenados, y unos ojos castaños rojizos que, sin que él lo quisiera, seguían proyectando esa seriedad que muchos confundían con amenaza. Caminaba por los pasillos de mármol de la academia sintiéndose como un gigante en un mundo de cristal. Los estudiantes allí hablaban de literatura, de economía, y de artes con una fluidez que a Rensuke le resultaba ajena. Él era directo, honesto y simple. Su lenguaje era el sudor y el hierro. Kunigami pensó: aquí todo es diferente. Incluso el aire se siente más pesado, como si cada paso que doy fuera demasiado ruidoso para este lugar. El verdadero golpe, sin embargo, lo recibió en el campo de fútbol. Kunigami, acostumbrado a ser el héroe que marcaba goles, rompiendo las defensas con pura potencia, se topó con una realidad amarga. Los jugadores de tercer año no intentaban chocar contra él, simplemente lo evitaban. Durante los entrenamientos, Rensuke sentía que sus fortalezas se anulaban. Intentaba usar su cuerpo para cubrir el balón, pero la velocidad de reacción de sus oponentes era superior. Cuando lograba posicionarse para su potente disparo de izquierda, ya tenía a dos defensas cerrándole el ángulo con una técnica tan refinada que lo dejaba frustrado. ¡Maldición!, gruñó Rensuke, en una tarde tras perder el balón contra un mediocampista mucho más pequeño que él, pero más rápido. Kunigami se quedó de pie en el centro del campo, con el pecho subiendo y bajando, sintiendo que sus músculos, esos que su hermana solía tocar con asombro, no servían de nada si no podía tocar el balón. El sueño de ser el delantero número 1 del mundo parecía, por primera vez, una montaña demasiado alta para escalar. Sus tiros lejanos, antes imparables, eran bloqueados por defensas que leían su intención antes de que siquiera preparara la pierna.
Se sentía como un superhéroe que acababa de descubrir que sus poderes no funcionaban contra la magia de la técnica superior. Kunigami pasaba las tardes asistiendo a clases en silencio, sintiéndose observado por su apariencia intimidante, y luego se machacaba en el entrenamiento intentando descifrar cómo superar ese muro. Se sentía solo en medio de la sofisticación de Seirei, un héroe que buscaba desesperadamente recuperar su capa. El frío de Akita palidecía en comparación con la atmósfera gélida de esa tarde de invierno cerca de la Academia Seirei. A las 6 de la tarde, el cielo se había teñido de un blanco oscuro casi fúnebre, y la nieve caía con una insistencia silenciosa, cubriendo el pavimento con una capa traicionera de hielo y polvo blanco. Rensuke Kunigami trotaba con ritmo constante. Su respiración creaba nubes espesas de vapor que se disolvían en el aire gélido, y sus pulmones ardían con cada inhalación. Era un dolor que le gustaba. Le recordaba que estaba vivo, que seguía intentándolo. Y pensó: ¿es esto suficiente? Correr, levantar pesas, practicar el tiro. En Seirei, todos parecen tener un don que yo no puedo tocar. Si no supero este muro, nunca seré el héroe que prometí ser. Seré solo un tipo grande que juega al fútbol. Sus pensamientos se detuvieron junto con sus pies al llegar al cruce de una calle. El semáforo en rojo le obligó a hacer una pausa. Mientras esperaba, el silencio de la calle era casi absoluto, solo interrumpido por el motor de un sedán que estaba al otro lado de la carretera, esperando pacientemente el cambio de luces. Kunigami miró hacia el otro lado, donde un auto negro se aproximaba a una velocidad normal. Todo parecía una escena rutinaria, hasta que el sonido cambió. De repente, el rugido de un motor acelerando al límite vibró en el pecho de Rensuke. No fue una aceleración gradual, fue un estallido de violencia mecánica. El auto negro subió a la acera, sus llantas chirriando contra el hielo, y se convirtió en un proyectil de metal. Los ojos de Kunigami se dilataron. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar la pregunta, el auto negro embistió al sedán detenido con una fuerza brutal. El estruendo del metal retorciéndose, y los cristales estallando rompió la paz del invierno. Debido al piso congelado, el auto golpeado no se detuvo. Comenzó a girar fuera de control, una masa de hierro destruida que se deslizaba hacia el abismo. El sedán impactó contra la barandilla de hierro, la estructura cedió con un crujido agónico, y el vehículo cayó al canal de agua profundo, desapareciendo bajo la superficie con un chapoteo pesado y sordo. El auto negro, con el frente abollado, y el radiador humeante, no se detuvo. Pisó el acelerador a fondo, y huyó del lugar, dejando tras de sí un silencio sepulcral, y un rastro de aceite sobre la nieve. El corazón de Kunigami dio un vuelco. La adrenalina, esa vieja amiga que no sentía con tanta intensidad desde aquel día en el pasillo de la primaria, inundó su sistema. Por un segundo, el mundo se movió en cámara lenta. La injusticia de lo que acababa de presenciar, un golpe cobarde y una huida, encendió una chispa en su interior. Y pensó: alguien está ahí dentro. El canal es profundo y el agua debe estar congelada. Kunigami giró su cabeza hacia los lados de la calle, y vio que en la distancia, habían una o dos personas que al parecer miraron el choque. Rensuke deseaba que alguno llamara a emergencias, porque no llevaba su teléfono, y no había tiempo para esperar a nadie. Sus piernas, cargadas por años de entrenamiento muscular, reaccionaron al mismo tiempo que la lógica. Rensuke no caminó, se lanzó en un sprint explosivo hacia la barandilla destruida. Sus zapatos deportivos encontraban tracción en la nieve mientras su mente descartaba cualquier duda sobre su propio potencial. En ese momento, no importaba si era el mejor delantero de la academia, o si tenía técnica sofisticada. Solo importaba una cosa: ser el héroe. Llegó al borde del canal, donde el agua oscura y turbia burbujeaba por el aire que escapaba del auto sumergido. Se quitó el abrigo pesado en un movimiento rápido, quedando solo en su ropa de entrenamiento térmica. Apretó los dientes, y susurró para sí mismo: resiste. Kunigami saltó, y un gran chapoteo se escuchó en el lugar, mientras comenzaba a nadar, sumergiéndose en las profundidades del gran canal. Rensuke miró la profundidad del agua, calculando la posición del auto. Sabía que el choque había sido del lado del conductor, lo que significaba que la persona dentro podía estar inconsciente, o atrapada por el metal deformado.
El agua del canal no era simplemente fría, era una garra de hielo que intentaba comprimir los pulmones de Rensuke desde el primer segundo. Bajo la superficie, el mundo se volvió una penumbra azulada y hostil, donde el único faro eran sus propios ojos anaranjados, fijos en la silueta metálica del sedán que se hundía hacia el lecho lodoso. Kunigami nadó con brazadas potentes, ignorando el aguijonazo del frío en su piel. Al llegar al vehículo, la escena era dantesca. La sangre de un hombre rubio se expandía en el agua como una nube carmesí, danzando en la oscuridad. Cuando sus miradas se cruzaron, Kunigami no vio pánico en los ojos azules del hombre, sino una determinación absoluta y desesperada. Era la mirada de alguien que ya había aceptado su fin, pero que se negaba a morir antes de asegurar un futuro. El dilema moral golpeó a Rensuke más fuerte que la presión del agua. La pierna del hombre estaba triturada por el motor que se había hundido hacia la cabina. Salvarlo a él requeriría un tiempo que la chica, flotando inconsciente en el asiento del copiloto, no tenía. Por un segundo, el hombre rubio de ojos azules miró fijamente al adolescente de cabello naranja. No podían hablarse, pero ambos sabían que era lo único que podían y tenían que hacer. Kunigami entendió el mensaje silencioso en los ojos del extraño. Olvídame. Sálvala a ella. La frustración ardió en el pecho de Kunigami. Intentó abrir la puerta del auto del copiloto, pero estaba bloqueada. El botón del seguro estaba dañado, y el hombre no alcanzaba la puerta para abrirla manualmente. Rensuke comenzó a golpear el cristal con un puño que, en tierra firme, habría abollado el acero, pero bajo el agua, la resistencia anulaba su potencia. Cada impacto era un recordatorio de su debilidad actual. El oxígeno empezaba a reclamar su salida, y sus músculos se sentían pesados. Entonces, ocurrió lo inesperado. Cuando Kunigami miró hacia la dirección del hombre, pudo ver cómo él abría una parte de adentro del vehículo, tomando un arma de mano, y la apuntó hacia la dirección de Rensuke. Kunigami abrió los ojos, pero miró cómo el hombre hacía señas con la cabeza para que se hiciera a un lado. Kunigami procesó la idea, luego se apartó, y el hombre rubio apuntó el arma hacia la ventana. El destello de los disparos iluminó el interior del coche. 7 fogonazos ahogados que vibraron en los huesos de Kunigami. El hombre rubio, con su última pizca de fuerza, había usado su arma para sacrificar la integridad del vidrio. Rensuke no perdió un segundo. Canalizó toda la rabia de su frustración, y la fuerza de su sueño de héroe en un último golpe. El cristal, debilitado por el plomo, estalló en 1000 fragmentos que flotaron como diamantes letales en el agua oscura. Kunigami entró por la ventana rota. Justo cuando sus manos rodearon a la chica de cabello castaño, se detuvo un instante. Vio el brazo del hombre rubio elevarse con una lentitud agónica. Sus dedos rozaron la mejilla de la joven en una caricia cargada de un amor paternal tan puro que dolió verlo. Fue un adiós sin palabras, una entrega final. La mano del hombre cayó, perdiendo su fuerza vital, y sus ojos azules se cerraron, dejándolo sumergido en su último sueño. Kunigami pensó. No pude salvarte a ti. Pero juro por mi vida que ella saldrá de aquí. Con los pulmones ardiendo, y la visión empezando a nublarse por la falta de aire, Kunigami sujetó con firmeza el cuerpo de la chica. Su figura, que en otras circunstancias habría parecido maternal y afable, ahora se sentía liviana y frágil entre sus brazos musculosos. Rensuke pateó con todas sus fuerzas hacia arriba, alejándose de la tumba de metal y del hombre que acababa de otorgarle una misión. El pecho de Kunigami estaba a punto de colapsar cuando sus hombros rompieron la superficie del agua. El aire frío de la noche entró en su garganta como fuego, pero no se detuvo. Arrastró a la chica hacia la orilla del canal, luchando contra la hipotermia y el agotamiento, mientras en la distancia se empezaban a escuchar, finalmente, las sirenas de emergencia que desgarraban el silencio del invierno. Había salvado una vida, pero el precio había sido ver morir a un héroe anónimo. Kunigami la dejó sobre la nieve, jadeando, mirando el agua oscura de la que acababa de escapar. El sonido del agua goteando de su ropa se mezclaba con el jadeo errático de Rensuke. Al colocarla sobre la nieve virgen, el contraste era brutal. La piel blanca de la chica parecía fundirse con el invierno, rota solo por el rastro de sangre en su mejilla. Kunigami no se detuvo a descansar. Sus manos, entrelazadas y temblorosas por el frío y la adrenalina, se posicionaron sobre el esternón de la joven.
Recordó las clases de primeros auxilios y los fragmentos de programas que había visto. En ese momento, su fuerza física, esa que tanto lo había frustrado en la academia por ser excesiva o tosca, se convirtió en su única herramienta de salvación. Rensuke gruñó entre dientes, presionando rítmicamente. Vamos. Vuelve. Cada compresión era un pulso de voluntad. Sus músculos ardían, pero no cedió. Pasaron segundos que se sintieron como horas bajo el cielo de Akita, hasta que un sonido húmedo y ronco rompió el silencio. La chica giró la cabeza bruscamente, tosiendo con violencia mientras el agua del canal salía de sus pulmones, manchando la nieve. Kunigami se desplomó ligeramente hacia atrás, apoyado en sus manos, dejando escapar un suspiro que fue una nube de vapor densa. El alivio lo golpeó con la misma fuerza que el agua congelada. La chica, aún aturdida, movió la cabeza con debilidad. Sus párpados se elevaron apenas unos milímetros. Sus ojos, brillantes y dulces como el chocolate fundido, con esa forma almendrada que irradiaba una calidez natural, se fijaron en la figura que tenía delante. No pudo ver mucho, solo una mancha de cabello naranja vibrante contra la oscuridad de la noche, una silueta ancha y protectora que parecía un guardián surgido del hielo. Intentó decir algo, pero el dolor en su cabeza y el agotamiento la vencieron. Sus ojos se cerraron de nuevo, cayendo en un sueño profundo pero, esta vez, seguro. Kunigami la observó un momento más. Ya no era un villano, ni un delantero frustrado, ni un estudiante fuera de lugar. Era simplemente un ser humano que había cumplido una promesa silenciosa. Sin fuerzas para mantenerse en pie, Rensuke se dejó caer de espaldas sobre la nieve fría, justo al lado de ella. Sus ojos naranjas se fijaron en el cielo. Las estrellas brillaban con una indiferencia hermosa, ajenas al drama que acababa de ocurrir en el canal. A lo lejos, el azul y rojo de las sirenas empezó a teñir las paredes de los edificios cercanos, y el sonido de la autoridad se volvió un arrullo que marcaba el fin del peligro. En esa soledad compartida sobre el suelo blanco, Kunigami cerró los ojos, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el peso de sus hombros era un poco más ligero. Había perdido a un hombre en las profundidades, pero había rescatado la luz de alguien más. La vida de María Mikhailovna Kuhou, o Masa, para sus seres queridos, era una coreografía perfecta de calidez, dulzura y pequeños secretos ocultos tras una sonrisa maternal. En la academia privada Seirei, ella no era solo una estudiante de segundo año. Era la Madonna, una figura de consuelo que parecía caminar en una burbuja de serenidad, mientras cumplía sus deberes como secretaria del consejo estudiantil. Sin embargo, tras sus ojos color chocolate y su cabello castaño ondulado, se escondía una historia de transformación que nadie en Seirei conocía. Años atrás, Masa no lucía así. En los recuerdos de dos niños, ella era una pequeña de cabello rubio brillante y ojos azules, una visión de inocencia que intentó proteger a un inocente con una madurez que superaba sus años. María es una experta en el arte de la ocultación. Su apariencia actual, cabello castaño ondulado y ojos color chocolate, es un velo que oculta a la niña rubia de ojos azules que alguna vez quiso salvar al mundo en un pasillo de Akita. María vive en una dualidad constante. Por un lado, está su amor por Masashi Kakuse. Él fue su primer vínculo real, el niño que se esforzó en aprender un idioma entero, ruso, solo para conectar con ella. María, en un acto de travesura infantil, fingía no entender el japonés para forzar esos momentos de cercanía lingüística, creando un mundo privado que solo ellos habitaban. Pero, el incidente en la primaria lo rompió todo. Cuando su padre, Mikhail Makarovich Kuhou, un hombre de convicciones firmes y gran peso político, vio a su hija herida por la brutalidad de otros niños, no dudó. Decidió que Japón era un entorno sin límites, y se llevó a María, a su esposa Akemi, y a la pequeña Alisa, de regreso a Rusia. Ese traslado forzoso dejó a Masachika con un remordimiento eterno por no haber estado allí para protegerla, y a María con un deseo de madurar para que nadie tuviera que ser lastimado por su causa otra vez. Regresaron a Rusia, y fue donde María creció bajo el frío estricto de su linaje. Allí, su apariencia cambió. El rubio se oscureció a un castaño suave, y su mirada azul dio paso a un tono avellana profundo, como si el tiempo y la distancia hubieran madurado su propia esencia. Al regresar a Japón para estudiar en Seirei, Masa decidió adoptar una actitud ingenua y torpe.
Primeramente lo hacía por Alisa, su brillante y competitiva hermana menor. María sabía que si ella mostraba todo su potencial e intelecto, Alisa siempre se sentiría a su sombra. Así que Masa se convirtió en la hermana mayor despistada, la que se abraza a los peluches, y habla con un medallón, permitiendo que su hermana brillara como la estrella de la familia. La razón secundaria pero igual de importante, empezó cuando se reencontró con Masachika en el consejo estudiantil. Y María tomó la decisión más difícil: hacerse a un lado. Al ver que su hermana menor, Alia, está genuinamente enamorada de él, María ha decidido enterrar sus propios sentimientos. Usa su actitud ingenua y su torpeza como una herramienta para que Alia no se sienta intimidada y pueda brillar. María prefiere ser la madre protectora de todos que la protagonista de su propia historia de amor. En la víspera del regreso de su padre a Japón, la atmósfera en la habitación de las hermanas Kujo era una mezcla de elegancia y ansiedad. Alia caminaba de un lado a otro, mientras María estaba sentada en el borde de su cama, cepillando su cabello castaño con movimientos rítmicos y calmados. Alisa cruzó los brazos de manera nerviosa, y dijo: «Es absurdo. Papá no ha venido en meses y decide hacerlo justo ahora. Mañana por la noche, tengo planes importantes con Kuze-kun. Si papá insiste en una cena formal, no sé qué voy a hacer». Masa, con una sonrisa tierna y madura, dijo: «Ara, Alia-chan está muy preocupada por su no novio, ¿verdad? Es tierno ver esa expresión en tu rostro». Alisa, sonrojándose instantáneamente, respondió: «No es mi novio, solo tenemos asuntos del consejo estudiantil que discutir. Pero papá es muy estricto. Si sospecha que voy a ver a un chico a solas, interrogará a Masachika, y él ni siquiera sabe hablar ruso». Masa dejó el cepillo, y se acercó a su hermana, colocándole las manos sobre los hombros. Su aura maternal inundó la habitación, calmando instantáneamente los nervios de Alisa. «Escucha, Alia. Papá nos ve como sus tesoros, pero también respeta la responsabilidad. Mañana, cuando hablemos con él, dile que el consejo estudiantil tiene un proyecto urgente. Dile que tú, y Masachika-kun, son los pilares de la academia. Yo estaré allí para respaldarte. Diré que me quedaré con papá para ponerlo al tanto de todo lo que hemos hecho en Seirei mientras tú trabajas». Alisa, mirando a su hermana con sospecha, preguntó: «¿Harías eso? ¿Te quedarías tú sola con él aguantando sus discursos políticos?» Masa, riendo suavemente, con esa dulzura que bajaba cualquier guardia, afirmó: «Por supuesto. Me gusta escuchar a papá, aunque a veces sea un poco serio. Además, quiero que seas feliz, Alia-chan. Si estar con Kuze-kun te hace brillar de esa manera, entonces mi deber como hermana mayor es asegurarme de que nada apague esa luz». Alisa suspiró, dejándose abrazar por Masa. A pesar de que a veces pensaba que su hermana era un poco despistada o vuela en las nubes, en momentos como este se daba cuenta de que María era el verdadero soporte de la familia. «Gracias, María me. Pero trata de no actuar tan distraída frente a él, ¿sí? Ya sabes cómo se pone con la etiqueta». Masa, haciendo un puchero adorable e infantil, dijo: «Oye, yo soy muy responsable cuando quiero. Ahora, ve a dormir. Tienes que estar hermosa para tu supuesta reunión de mañana». María apagó la luz, pero se quedó mirando hacia la ventana. Sabía que mientras Alia salía con el chico que ambas amaban, ella se quedaría cumpliendo el rol de la hija perfecta. Era el precio de ser la Madonna. La mañana en la residencia Kujo transcurría con una calidez que contrastaba con el gélido viento de invierno que soplaba afuera. Tras los saludos iniciales, y un desayuno donde las risas de las hermanas llenaron los espacios que el silencio del trabajo de Mijail solía ocupar, la familia se encontraba reunida en el salón principal. Mijail miró a sus hijas con una ternura que rara vez permitía salir a la superficie en sus reuniones en Rusia. Se sentía un hombre afortunado, aunque el peso de su maletín en el pasillo le recordara que la paz era un lujo caro. «Me alegra tanto ver que ambas se han convertido en jóvenes tan diligentes. María, tu madre me dice que tu labor en el consejo es impecable. Y Alisa, parece que finalmente has encontrado algo que te apasiona». Alisa, asintiendo con orgullo, dijo: «Hacemos lo mejor que podemos, padre. La academia Seirei exige mucho, pero el consejo nos permite mantener el orden». Mijail, sonriendo levemente, comentó: «Eso es excelente.
Por eso mismo, para celebrar este reencuentro, ¿qué les parece si cenamos todos juntos esta noche en un restaurante tranquilo? Me gustaría que pasáramos un momento en familia, sin interrupciones. Alisa se quedó helada. Sus dedos se apretaron contra su regazo. Masachika, pensó ella. El compromiso de esa noche era vital para ella, y no sabía cómo declinar sin parecer irrespetuosa, o levantar sospechas. María, interviniendo con una sonrisa radiante y voz melodiosa, dijo: Ara, padre, es una idea maravillosa, pero me temo que Alia-chan tiene un compromiso ineludible esta noche. Hay un proyecto especial del consejo estudiantil que requiere su supervisión directa. Es una de esas tareas de líder que ella se toma tan en serio. Alisa, recuperando el aire, y mirando a María con gratitud, dijo: Ah, sí, es verdad, padre, lo lamento muchísimo. Es algo que no puedo posponer. Pero te prometo que mañana, o pasado mañana te compensaré. Estaré dispuesta a escuchar todas tus anécdotas sobre la política exterior rusa hasta que me quede dormida, lo juro. Mijaíl, soltando una pequeña risotada, relajando los hombros, dijo: Entiendo, entiendo. La responsabilidad es un rasgo de los Kujou, después de todo. No te preocupes, Alisa. Habrá más oportunidades. Unos momentos después, tras retirarse para descansar del viaje, Mijaíl se dirigió al garaje de la mansión. El lugar olía a cera de auto y metal frío. Allí, bajo una lona, descansaba un viejo sedán, el auto que solía conducir antes de que su vida se llenara de blindajes y guardaespaldas. Se sentó en el asiento del conductor, sintiendo el cuero frío bajo sus manos. Miró por el retrovisor, y suspiró. Crecieron demasiado rápido. Ayer eran niñas corriendo en el jardín de Akita, y hoy ya tienen sus propios mundos. En ese instante, su teléfono personal vibró. El identificador mostraba un número cifrado de Rusia. Mijaíl contestó, su voz volviéndose instantáneamente gélida y profesional. Mijaíl Makarovich. Mis respetos, señor. Dime. Señor, sigo pensando que su decisión de volver a Japón es arriesgada. Está en un momento delicado de las negociaciones, y allá está, vulnerable. Sin escolta, sin protección oficial. Es una imprudencia. Mijaíl, mirando hacia la puerta del garaje, dijo: Pasar tiempo con mi familia nunca es una imprudencia. No quería traer mi mundo a este hogar. No quiero que mis hijas vean hombres armados en la puerta cada vez que salen a estudiar. Aquí soy un padre, no un político. Lo entiendo, señor. Pero los enemigos no hacen esa distinción. Al menos, lleva lo que le entregué antes de salir de Moscú. Mijaíl bajó la mirada hacia un compartimento oculto cerca de la palanca de cambios. Allí, fría y letal, descansaba la pistola. Y dijo: Sí. La tengo aquí. Aunque ruego a Dios no tener que tocarla nunca. La voz concluyó: Esperemos que así sea. Pero por favor, no se quede dormido. Esté atento a cualquier cosa fuera de lo común. El invierno es una buena época para las emboscadas. La llamada terminó con un clic seco. Mijaíl guardó el teléfono y se quedó mirando el volante. La idea de una cena familiar seguía en su cabeza. Si Alisa no podía estar, tal vez era el momento de hablar con María. Ella era la mayor, la más perceptiva, la que siempre parecía saber qué decir para calmar las aguas. Deseaba llevarla a un lugar agradable, hablar con ella de adulto a adulto, y quizás, solo quizás, pedirle que cuidara de su hermana si las sombras de Rusia decidían cruzar el océano. Las sombras del invierno se alargaron sobre la mansión Kujou, tiñendo la nieve de un azul profundo mientras las farolas de la calle comenzaban a parpadear. Dentro, el calor del hogar envolvía a María, quien ya vestía su abrigo más elegante y una bufanda suave. Cuando Mijaíl anunció que saldrían solo ellos dos, hubo un pequeño instante de sorpresa en el aire, pero María simplemente sonrió, asintiendo con esa serenidad que le había valido el apodo de Madonna. El garaje se abrió con un zumbido mecánico, revelando el viejo sedán. No era un coche de lujo moderno, sino un vehículo con alma, que olía a cuero antiguo y a una época en la que Mijaíl no tenía que preocuparse por los problemas internacionales. Y comentó con una risa seca mientras se acomodaba en el asiento del conductor: Me sorprende que haya arrancado a la primera. Supongo que, al igual que su dueño, se niega a quedar en el olvido. María, sentándose a su lado, y cerrando la puerta con suavidad, comentó:
Tiene carácter, papá. Me gusta. Se siente más real, más que las camionetas blindadas de Moscú. María se acomodó en el asiento, pero en su afán por disfrutar de esa sensación de libertad y cercanía, olvidó pasar la banda del cinturón de seguridad sobre su hombro. Mijaíl, concentrado en maniobrar el coche fuera de la propiedad, tampoco lo notó. Para ambos, ese pequeño cubículo de metal era un refugio donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. El motor rugió suavemente, y el coche avanzó por las calles de la ciudad. El paisaje invernal desfilaba tras el cristal. Gente apresurada, luces de neón reflejadas en el asfalto congelado, y el hielo que se formaba en las esquinas de las ventanas. El silencio dentro del auto era cómodo, pero Mijaíl sentía la necesidad de romper el hielo que años de distancia habían formado. María, dime la verdad. ¿Te resulta muy aburrido salir así con tu padre? Sé que suelo ser monocromático. Mis temas de conversación siempre terminan en tratados comerciales o estrategias de defensa. Imagino que preferirías estar con alguien de tu edad, hablando de cosas que yo ya no entiendo. María, mirándolo con ojos dulces y una sonrisa reconfortante, dijo: Para nada, papá. Escucharte es como leer un libro de historia que aún se está escribiendo. Pero valoro más este silencio. No eres aburrido, solo eres un cujo. Mijaíl soltó un suspiro, y detuvo el auto suavemente frente a un semáforo que acababa de cambiar a rojo, justo en el cruce que bordeaba el gran canal de la ciudad. El resplandor rojo del semáforo bañó el interior del coche, creando una atmósfera pesada. Mijaíl bajó la mirada hacia el volante, y con voz ronca, dijo: Quería pedirte perdón, María. María parpadeó, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de su padre. Mijaíl prosiguió: Aquel día en Akita, cuando te obligué a ti, a tu madre, y a Lisa, a dejar Japón. Sé que perdiste amigos. Sé que ese niño que intentaste ayudar, fue el último recuerdo que tuviste de una vida normal aquí. Actué por miedo, por un instinto de protección que quizás fue demasiado egoísta. Todo lo que he construido, todo lo material, la comida, las muñecas que te enviaba desde el extranjero. Solo eran formas mediocres de intentar comprar la seguridad que sentía que les había quitado. María sintió un nudo en la garganta. Recordó brevemente al niño que trató de ayudar. Aquel cuya mirada permanecía en sus recuerdos. Y luego miró a su padre, dándose cuenta de cuánto peso cargaba él sobre sus hombros. Papá, no tienes que. Mijaíl la interrumpió diciendo: Solo quería que fueran felices. Que tuvieran un futuro donde no tuvieran que sangrar por la crueldad de otros. Si te hice daño al separarte de lo que querías, lo siento profundamente. María estiró su mano, y la colocó sobre la de su padre. La calidez de su toque fue un bálsamo en la gélida noche de invierno. Estamos aquí ahora, papá. Estamos juntos. Eso es lo único que importa. Mijaíl apretó la mano de su hija, y miró al frente, viendo cómo el semáforo seguía en rojo. En ese momento de paz absoluta, de perdón y confesión, ninguno de los dos escuchó el rugido lejano de un motor negro que aceleraba con intenciones asesinas desde la sombra de la calle lateral. El tiempo pareció detenerse por un segundo final, con María sonriendo, y Mijaíl sintiéndose, por fin, como un padre. El silencio de la habitación de hospital era denso, interrumpido únicamente por el rítmico y monótono bip de los monitores que vigilaban el pulso de María. El aire olía a antiséptico, y a una quietud artificial que pesaba en los pulmones. Cuando María abrió lentamente los ojos, la luz blanca del techo la cegó por un instante. Su mente estaba envuelta en una neblina espesa. ¿Dónde estaba el sedán? ¿Dónde estaba el frío del agua? Miró a su alrededor con movimientos lentos, sintiendo el cuerpo pesado, como si estuviera hecho de plomo. Al girar la cabeza, vio una mancha de cabello plateado descansando sobre el borde de su cama. Era Alisa. Su hermana menor parecía haber colapsado por el agotamiento. Su rostro, habitualmente orgulloso y firme, estaba surcado por ojeras profundas, y rastros de lágrimas secas. Un estallido de memoria golpeó a María. El impacto, el rugido del agua entrando en el auto, el rostro de su padre. María susurró: Papá. La voz de María salió rasposa, apenas un hilo de sonido. Alisa se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de golpe, nublados por el sueño.
Al ver a María despierta, su expresión pasó del shock a una alegría dolorosa en un segundo. Alisa se lanzó hacia adelante para tomar su mano, y con sus dedos temblando, exclamó: María me. Gracias a Dios, despertaste. Por un momento pensé que no lo harías. María preguntó, ignorando su propio dolor. Alia, ¿dónde estamos? ¿Dónde está papá? Él estaba conmigo. El auto se hundió. Alisa apretó los labios, y el brillo de esperanza en sus ojos se extinguió, reemplazado por una sombra de devastación absoluta. Intentó mantener la compostura, esa cara de madurez que tanto le costaba imitar de su hermana mayor. Tranquila, María me. Estás a salvo. Mamá está afuera hablando con los doctores y arreglando los trámites. Ya voy a llamarla, se sentirá tan aliviada de saber que despertaste. María insistió, con el corazón empezando a latir con fuerza contra el monitor. ¿Y papá? Alia, dime dónde está Mijail. Alisa bajó la cabeza. Un mechón de cabello cubrió su rostro mientras un sollozo silencioso sacudía sus hombros. No podía ocultarlo más. El peso de la verdad era demasiado grande para una adolescente, incluso para una tan fuerte como ella. Alisa sollozó, rompiendo finalmente en llanto. Papá, él no salió del canal, María me. Los rescatistas dijeron que quedó atrapado. Cuando te encontraron aquí en la orilla, alguien te había sacado y te había dado los primeros auxilios, pero él se quedó abajo. El mundo de María se derrumbó en ese instante. El recuerdo de la última conversación de su padre cobró un significado final y desgarrador. No, no puede ser, murmuró María, mientras las lágrimas empezaban a desbordarse, empapando la almohada del hospital. Las horas siguientes transformaron la habitación en un santuario de duelo. Alisa se aferró a María, y cuando su madre, Akemi, entró en la habitación, y vio a su hija mayor despierta, el llanto de las tres mujeres se fundió en un solo eco de pérdida. El éxito, el dinero y el estatus de los Kujou no significaban nada ahora. Solo eran tres mujeres rotas por la partida del hombre que, en sus últimos segundos, decidió que su vida valía menos que la de su hija. Las semanas pasaron, el tiempo no se detenía. El luto es una marea que no avisa cuando sube. El funeral fue un desfile de rostros compungidos bajo paraguas negros, donde el frío del invierno parecía haberse filtrado hasta sus huesos para no irse jamás. Ver a sus amigos del consejo estudiantil, Masachika y Yuki, fue un consuelo amargo. Masachika la miraba con una mezcla de dolor y una impotencia que él mismo no terminaba de comprender del todo, una sombra de culpa que él cargaba desde la infancia. Pero ese día, María no pudo regalarle su sonrisa de Madonna. Su rostro era una máscara de porcelana pálida, fija en la imagen de su padre, quien ahora descansaba en un silencio eterno. La tragedia de los Kujou dejó de ser un asunto privado para convertirse en un incendio geopolítico que consumía los titulares de todo el mundo. La muerte de Mijail Makarovich Kujou no fue solo un entierro, fue el colapso de un puente entre dos naciones. Mientras María y Alisa se hundían en el silencio de sus habitaciones separadas, afuera el mundo ardía. Japón y Rusia iniciaron una danza diplomática peligrosa. Moscú exigía respuestas inmediatas sobre los fallos de seguridad, mientras Tokio revisaba con nerviosismo sus protocolos de protección para figuras de alto perfil. En Rusia, la ausencia de Mijail dejó un vacío de poder. Las facciones políticas utilizaban su nombre para impulsar agendas extremistas, convirtiendo su memoria en un arma de propaganda. Y los medios de comunicación no tenían piedad. Se hablaba de la imprudencia de un hombre que, por un deseo sentimental de ver a su familia, había dejado el flanco abierto a un atentado. Los analistas decían: un político de su talla no debería permitirse el lujo de ser un padre común. Dentro de la casa de los Kujou, el ambiente era asfixiante. Alisa se torturaba en su soledad. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Masachika en su cita, y pensaba: si me hubiera quedado, si hubiera sido una hija más dedicada, quizás papá no hubiera salido solo con María. El peso de su cita se sentía como una traición al hombre que le dio todo. María, sin embargo, estaba experimentando algo más oscuro que la culpa: resentimiento. Cada vez que leía una noticia sobre la imprudencia de su padre, apretaba los puños. Le dolía la cabeza por el estrés acumulado. La injusticia le quemaba por dentro. Ella no se veía a sí misma como alguien capaz de cambiar el mundo como lo hacía Mijail.
sus proyectos escolares, su rol en el consejo. Todo le parecía insignificante comparado con el peso de la vida que se había perdido. María pensó: ¿por qué yo? ¿Por qué salvar a la damisela, y dejar que el rey muriera? Ese heroísmo fue un error de cálculo. Fue ilógico. La imagen del chico de cabello naranja que la sacó del agua no era para ella un recuerdo cálido. Se había convertido en el objetivo de su resentimiento. Necesitaba un culpable, y era más fácil culpar a un desconocido que se creyó héroe que enfrentar el hecho de que su padre se había ido para siempre. Por un lado, la familiaridad de esa silueta naranja la inquietaba, pero su mente herida se negaba a conectar los puntos de Akita. Quería confrontarlo, quería gritarle que su acto de salvación había sido incompleto. Impulsada por una mezcla de amargura y una necesidad desesperada de respuestas, María se puso el uniforme. Se maquilló para ocultar las ojeras, y recuperó, a la fuerza, su máscara de Madonna. Salió de su casa, dejando a Alia, y a su madre, en el hogar de lágrimas. Al llegar a la Academia Seirei, el aire se sentía diferente. Las miradas de lástima de sus compañeros le resultaban insignificantes. No quería compasión, quería justicia. En la sala del consejo, su pregunta fue directa, sin rastro de su habitual dulzura. Díganme quién es el estudiante de cabello naranja. El que se unió recientemente. Todos quedaron sorprendidos por el tono en la voz de Masa, pero al saber de su situación, y de lo mucho que debía estar sufriendo, lo único que pudieron hacer fue darle lo que ella pedía. Cuando María escuchó el nombre de Rensuke Kunigami, y su ubicación en el campo de fútbol, con su mente llena de conflicto y dudas, salió de la sala. Caminó por los pasillos con una elegancia gélida. Ya no era la chica que coleccionaba peluches, y tomaba el té con calma. Era la hija de Mijail Kujolo exigiendo cuentas al destino. María llegó a los pasillos que daban al campo de entrenamiento. El sonido del balón golpeando la red rítmicamente resonaba como disparos en sus oídos. Al final del corredor, vio la silueta. Allí estaba él. El gigante de cabello naranja. El chico que, según todos, era un héroe. Kunigami estaba de espaldas, secándose el sudor, ajeno a la tormenta de nieve que acababa de pisar el campo en forma de una chica de ojos color chocolate. María se detuvo a pocos metros. Su corazón latía furiosamente. María habló, con su voz cortando el aire como un bisturí. ¿Tú? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me elegiste a mí? Kunigami se tensó. Lentamente, el delantero se giró, y por primera vez en años, los ojos naranjas del héroe de fuego se clavaron en los ojos almendrados de la Madonna de invierno. El aire en el pasillo que conectaba los vestidores con el campo de fútbol estaba cargado de una electricidad estática, una mezcla de sudor, césped húmedo, y el frío penetrante del invierno. El silencio se prolongó, solo roto por el goteo de agua de una tubería lejana. Aquí, frente a frente, dos mundos chocaron. El héroe de fuego, que cargaba con la realidad de sus límites, y la Madonna de invierno, que cargaba con el peso de estar viva. Kunigami la miró fijamente. No apartó la vista, porque la honestidad era su único lenguaje. Al verla con el uniforme de Seirei, confirmó lo que sospechaba cuando se marchó del hospital, cuando lo escuchó en las noticias, y lo que escuchó recientemente por los otros estudiantes. Ella era parte de este mundo cotidiano. Rensuke pensó. Es ella. La chica del canal. Se ve tan diferente ahora. Sus ojos parecen dagas de hielo. Pero, parece que detrás de esa frialdad, algo se ha roto. Kunigami no se sentía un salvador de película. Recordaba el ardor en sus pulmones, el agua entrando en su nariz, y el frío que casi le detiene el corazón. Había visto las noticias. Sabía que el hombre que murió era un gigante político. Pero, para Rensuke, antes que un político, Mijail era un padre. Rensuke pensó. No pude salvarlo a él. Si hubiera sido más fuerte, si el agua no me estuviera matando, quizás, hubiera podido hacer más. Pero soy un ser humano. Hice una promesa silenciosa con un hombre que, en sus últimos segundos, solo quiso que su hija fuera feliz. No me arrepiento de salvarte, incluso si ahora me odias por ello. María sentía que su piel quemaba bajo el frío. Ver a Kunigami de cerca era como mirar un sol que se negaba a apagarse. Su cabello naranja era tan vibrante que dolía, y sus ojos, tenían una mirada directa y honesta, con un toque inocente que le recordaba a la de alguien en un pasillo de Akita.
María pensó. No quiero aceptarlo. ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser él quien me salvó? Sus ojos son los mismos. Pero no quiero que sea él. No quiero que el niño que quise ayudar aquel día, sea el mismo que dejó morir a mi padre para salvarme a mí. Mi vida no vale tanto. Yo solo soy una secretaria del consejo, una chica que compra peluches y sonríe. Mi padre era el mundo. Él era necesario. Yo soy reemplazable. María sentía que una parte de ella quería abalanzarse sobre él, y exigirle que explicara su lógica. Quería que le diera una razón científica, política, o estratégica, de por qué su vida fue la prioridad. Pero, otra parte de ella, la que había crecido rodeada del cariño de Alia y Masachika, se sentía miserable por culpar a alguien que arriesgó su vida por una desconocida. Ella, en su mente, pensó. Dime algo, Kunigami. Dame una razón más para odiarme a mí misma por estar aquí, mientras él está bajo tierra. María dio un paso al frente, acortando la distancia. El vapor de su respiración se mezcló con el de él. La Madonna había desaparecido. Solo quedaba la hija de Mijail buscando una verdad que no le doliera tanto. María, con la voz temblorosa pero gélida, dijo. Te fuiste del hospital como si no hubieras hecho nada. Todos te llaman héroe, Kunigami. Pero dime, ¿qué tiene de heroico dejar que un hombre que sostenía el destino de naciones muriera para salvar a alguien que solo sabe sonreír? Kunigami exhaló lentamente, cerrando los ojos por un segundo, antes de responder con voz grave y una calma que desarmaba. No lo elegí yo. Lo eligió él. En ese auto, bajo el agua, no había un político importante, y una estudiante. Había un padre, y una hija. Él me pidió, sin palabras, que te sacara de ahí. Yo solo cumplí con la voluntad de un héroe. María apretó los dientes, las lágrimas empezando a traicionar su máscara gélida. Él no tenía derecho a elegir eso, él era necesario para el mundo, tú no sabías quién era él. Rensuke respondió. Tienes razón. Kunigami no retrocedió. Su postura era firme, como la de un guardián que ha aceptado su destino, y sus ojos naranjas se mantuvieron fijos en los de ella con una honestidad desarmante, con una resonancia que obligó a María a guardar silencio. Pero, te equivocas en algo. Cuando salté a ese canal, no sabía quién eras tú. No sabía que eras una estudiante de esta academia, ni sabía que el hombre a tu lado era un político importante. Bajo el agua, las medallas y los títulos no flotan. Solo vi a dos personas muriendo. María abrió la boca para replicar, pero Kunigami levantó ligeramente la mano, pidiéndole que escuchara. Dices que mi heroísmo fue ilógico por salvarte a ti, y no al que era importante. Pero, él no se veía a sí mismo como alguien importante en ese momento. Sus ojos no tenían rastro de miedo a la muerte. Él ya había aceptado su fin. Lo único que lo mantenía luchando contra la presión del agua era asegurarse de que tú salieras de ahí. María habló con la voz quebrada. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Estaba atrapado, tú no podías saber. Rensuke la interrumpió diciendo. Porque lo vi. Antes de que yo pudiera tomarte para llevarte a la superficie, él levantó su brazo. Fue un movimiento lento. Con sus últimos segundos de vida, él acarició tu mejilla. Fue un adiós. Fue su manera de decirme que te entregaba su vida a cambio de la tuya. María se quedó helada. Ese detalle la golpeó con más fuerza que el propio accidente. Ella estaba inconsciente, no recordaba esa última caricia. La imagen de su padre despidiéndose de ella mientras el agua lo envolvía, derrumbó el muro de hielo que había construido para protegerse del dolor. Kunigami habló, y por primera vez, su mirada seria mostró una pizca de suavidad. Tengo una hermana menor. Si yo estuviera en ese auto, y fuera ella la que estuviera a mi lado, haría exactamente lo mismo que tu padre. No me importaría si el mundo dice que mi vida es más útil. Para mí, ella es lo más valioso que existe. No se trata de lógica política. Se trata de lo que un hombre hace por las personas que ama. María sintió que sus rodillas temblaban. El resentimiento, que hasta hace un momento era su único combustible, comenzaba a filtrarse por las grietas de su corazón. Miró a Kunigami, notando de nuevo ese cabello naranja vibrante y esos ojos que no parpadeaban ante su furia. María susurró, con la mirada baja. Así que, ¿no te arrepientes?
incluso con todo el caos que ha causado su muerte, con las noticias llamándolo imprudente, o criticándolo por no hacer más. Kunigami afirmó. No me arrepiento de que estés viva. Si salvar a una persona significa que el mundo se vuelva un poco más caótico, que así sea. No soy un superhéroe de película que puede salvar a todos. Soy solo alguien que hizo lo que pudo para cumplir la última voluntad de un hombre valiente. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era un silencio gélido. María levantó la vista, y sus ojos chocolates se encontraron con los de él. En esa cercanía, con la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas del pasillo, la sensación de familiaridad se volvió insoportable. María dio un pequeño paso hacia atrás, sintiéndose abrumada. Su mente era un campo de batalla entre la hija dolida que quería seguir culpando a alguien, y la mujer que empezaba a ver la nobleza en el chico frente a ella. Y preguntó. Kunigami, ¿tú siempre has sido así de obstinado con tus ideales? Rensuke suspiró frío, y miró a María con esa honestidad cruda que lo definía. No sé si soy obstinado. Solo sé que no puedo ser de otra manera. Si veo a alguien necesitando ayuda y tengo la fuerza para dársela, lo hago. Es mi única verdad. No hay estrategias, ni cálculos políticos, en mi cabeza. Solo hay lo que es correcto. María escuchó aquellas palabras, y algo dentro de ella, una represa de dolor y estrés contenida durante semanas, finalmente se rompió. Su cabello castaño cayó sobre sus ojos, ocultando su mirada, mientras sus manos se cerraban con tal fuerza que sus uñas se clavaban en sus palmas. Sin previo aviso, María avanzó. Dio un paso rápido, y estrelló su puño contra el pecho de Kunigami, y sollozó. Maldito. El golpe fue seco, pero Kunigami ni siquiera se tambaleó. Su cuerpo era como una muralla de granito. María volvió a golpearlo, 1, 2, 3 veces. Eran golpes desesperados, cargados de una frustración que no tenía dirección. Lo golpeaba porque él estaba vivo, porque él la había salvado, porque él era el recordatorio de todo lo que había perdido, y de la deuda de vida que no sabía cómo pagar. Ella gritó, mientras su fuerza se desvanecía con cada impacto. ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué no me dejas odiarte? Finalmente, sus brazos cayeron sin energía. María dejó caer su frente contra el pecho de Kunigami, aferrándose a su uniforme sudado con sus dedos temblorosos. El llanto estalló, amargo y liberador, empapando la tela del delantero. Y balbuceó entre sollozos. Lo siento. Lo siento mucho. Yo no soy así. No quería decir esas cosas. Me odio por haberte culpado, por mostrarte este lado tan horrible de mí. Kunigami no se movió. No intentó apartarla, ni tampoco la rodeó con sus brazos. Simplemente se quedó allí, siendo el soporte que ella necesitaba para no caer al suelo. Esperó a que el llanto de la chica se calmara un poco, y entonces, habló con una voz que parecía venir desde un lugar muy lejano en el tiempo. Yo también lo lamento, María. Ella se tensó al escuchar su nombre, pero lo que vino después la dejó sin aliento. Rensuke miró encima de la cabeza de ella hacia la oscuridad del pasillo, y dijo. Lamento haber hecho lo mismo aquella vez. En la primaria de Akita, cuando intenté defenderte de esos niños. Me dejé llevar por la rabia, y te mostré una faceta de ira que no merecías ver. Recuerdo que estabas asustada, y no por los niños que te molestaban, sino por el villano en el que yo me convertí para defenderte. Me prometí que, si volvía a ser un héroe para alguien igual a ti, no te daría miedo. María levantó la cabeza lentamente, con los ojos rojos, y empañados por las lágrimas. Su corazón dio un vuelco violento. Aquella confesión era la pieza final. El niño que no lloraba, el niño que estalló en furia para protegerla en el pasillo, era él. En aquel entonces, ella era una niña asustada porque él estaba consumido por el odio hacia los atacantes. Ahora, ella era la que estaba consumida por el enojo y el resentimiento, pero él no tenía miedo de ella. Kunigami la miraba con una serenidad absoluta, aceptando su dolor como si fuera su propia carga. María se dio cuenta de que el gigante frente a ella no era un error de la lógica, era el hilo rojo de su vida que se negaba a romperse, incluso bajo el hielo más profundo. María susurró, con la voz llena de asombro. ¿Eres tú? ¿Realmente eres aquel niño? El pasillo se sumergió en una calma extraña.
El llanto de María se había transformado en hipos suaves, y aunque seguía apoyada en el pecho de Kunigami, la tensión eléctrica de hace unos momentos se había disipado, dejando lugar a una vulnerabilidad compartida. Kunigami exhaló un suspiro largo, mirando el techo del pasillo antes de romper el silencio con su habitual franqueza, y admitió: para ser honesto, no te reconocí. Sabía que tu cabello era rubio y tus ojos azules. El castaño te queda bien, pero cambiaron por completo tu imagen. Incluso bajo el agua, cuando estabas inconsciente, no pude ver a la niña de Akita en ti. María levantó un poco la cabeza, escuchándolo con atención. Kunigami prosiguió, y bajó la mirada hacia ella. Incluso si te hubiera cruzado 1000 veces en los pasillos de esta academia, no habría sabido que eras tú. Todos aquí conocen a Masa, la chica que siempre tiene una sonrisa dulce para todos, la que parece no tener preocupaciones. Pero, la María que yo recuerdo, no sonreía así. Ella tenía una mirada que, por un segundo, fue capaz de detener a los niños que me atacaban solo con su presencia. Esa es la María que se quedó grabada en mi mente. María sintió un vuelco. Durante años, había cultivado esa máscara de dulzura ingenua para proteger a Lisa, y para encajar en el papel de la Madonna perfecta. Casi había olvidado que, en su esencia, ella también era esa persona madura y protectora que Kunigami recordaba. Él no estaba interesado en la máscara, él recordaba la verdad. María habló de repente, limpiándose los rastros de lágrimas con la manga de su uniforme. Te contaré sobre eso otro día. Kunigami parpadeó, sorprendido. No esperaba que ella quisiera volver a verlo. Había asumido que, tras descargar su dolor y descubrir su identidad, ella querría alejarse. Y preguntó él, con voz plana pero curiosa. ¿Otro día? María respondió, intentando recomponer su postura, aunque sus ojos seguían rojizos. Sí. Te debo una disculpa mejor que esta. Ella pensó internamente para sí misma. He sido injusta contigo. Te culpé durante noches enteras, descargué mi frustración en la persona que arriesgó su vida por mí. 2 veces. Quiero redimirme. Quiero hacer que la vida que mi padre me dio valga la pena, y eso empieza por no ser una carga para mi Salvador. María no lo dijo en voz alta, pero en su interior, la gratitud empezaba de ganarle la batalla al dolor. Él la había rescatado del pasillo en Akita, y del agua en el canal. Era, literalmente, el guardián de su existencia. ¿Estás de acuerdo, Kunigami-san? ¿Podemos hablar, en otro momento? Kunigami la miró fijamente. Podía ver que ella aún estaba rota, pero también veía la chispa de la María que recordaba, empezando a brillar de nuevo. Como alguien que aspiraba a ser un héroe, tanto en el fútbol como en la vida, no podía darle la espalda a alguien que le pedía un camino para sanar. Y con seriedad, asintió. Está bien. Estaré aquí. Siempre estoy aquí. María asintió, y por primera vez desde que el auto negro impactó contra el sedán de su padre, una leve sonrisa genuina nació en su rostro. No era la sonrisa ensayada de la Madonna de la academia, sino una expresión suave, cansada pero real. Ella habló, dando un paso atrás para marcharse. Lo sé. Con ese tamaño y ese cabello, es imposible no notarte, gigante. María se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo hacia la salida. Kunigami se quedó allí, viéndola irse, sintiendo que el peso de no haber salvado a Mijail era un poco más ligero ahora que sabía que la vida que sí salvó estaba empezando a luchar por sí misma. El sol terminaba de ocultarse tras las gradas del campo, y finalmente, el hielo de ese largo invierno, comenzó a derretirse. Si llegaron hasta aquí, espero que hayan disfrutado del video más largo del canal, que fue como una mini película de invierno. Y si gustan, dejen su apoyo para algún día hacer una segunda parte, un buen like, un comentario para saber sus opiniones, y compartan este video con todos los que les gusten este tipo de historias. Gracias por haberme apoyado en este año, la experiencia que sentí al hacer estos vídeos me hizo sentir vivo, aumentando mi ego de que solo yo puedo hacer estas historias individuales y realistas con los chicos de Blue Lock. Y le mando un saludo a Cancerbero Fix, que es uno de los más activos del canal, y me dejó comentarios en muchos de mis vídeos durante este año pidiéndome que hiciera este video. Espero que lo hayas disfrutado, bro. Yo cuando puedo soy un hombre de palabra. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Mateo Z, y espero verlos pronto, en el siguiente año. Adiós.